Lo engañé una sola vez, pero él nunca volvió a mirarme igual. Nunca he sabido resumirme en pocas palabras. A veces pienso que si alguien me preguntara quién eres, necesitaría una tarde entera para responder. Pero intentaré no hacer esto tan largo. Me llamo Susana, tengo 32 años y, desde siempre, he sido una mujer que se enamora con la cabeza más que con el corazón. O al menos eso creía. Soy publicista. Trabajo en una agencia en el centro de la ciudad, donde todos parecen vivir para sus carreras y nadie se detiene demasiado tiempo en los sentimientos. Crecí entre dos mundos, el mundo de mi madre, sensible, emocional y muy religiosa, y el de mi padre, calculador, práctico y escéptico. Me enseñaron a tener los pies en la tierra y el corazón bien custodiado. Así aprendí a protegerme, a evitar involucrarme demasiado rápido, a medirlo todo antes de entregarme. Pero incluso la gente metódica comete errores. No soy la mujer más social. No me gustan los bares llenos de ruido ni las conversaciones banales. Prefiero los cafés tranquilos, las miradas largas, las palabras que pesan. Y sin embargo, muchas veces fingí todo lo contrario solo para encajar. Para no parecer demasiado seria. Para no quedarme sola. Creo que por eso, cuando conocí a Esteban, supe que algo distinto estaba por empezar. No porque me llenara de mariposas el estómago, ni porque fuera exactamente mi tipo, sino porque, por primera vez en años, me sentí desafiada. En alerta. Vi algo en el que no encajaba del todo y, en lugar de alejarme, me acerqué. A veces, el corazón reconoce el peligro y aún así decide quedarse. Como si supiera que ahí, justo ahí, se esconde algo que va a cambiarte para siempre. Lo conocí en una reunión editorial, aunque ni él ni yo trabajábamos en ese sector. Fue un cruce fortuito. Una amiga mía, Flor, era editora en una revista cultural y me pidió que la acompañara a una cena informal que organizaron para celebrar una nueva publicación. Fui sin muchas ganas, con ese aire medio cínico que uno lleva cuando no espera nada especial. Esteban estaba ahí porque su primo era uno de los diseñadores de la revista. Apenas lo vi, pensé, no es para mí. Tenía ese aire misterioso que parece encantador al principio pero que después, si no sabe sostenerlo, se vuelve agotador. Llevaba una camisa blanca mal abotonada, como si se la hubiese puesto deprisa. Tenía el cabello algo largo, descuidado. Sus ojos eran oscuros, pero más que el color me llamó la atención la forma en que te miraba, como si pensara mucho antes de emitir un juicio, como si estuviera analizando cada palabra, cada gesto. Flor se encargó de presentarnos, aunque no parecía muy interesada en que habláramos demasiado. Era de esas personas que quieren a todos sus amigos en círculos separados. Pero Esteban y yo, como si tuviéramos un código en común, empezamos a conversar sobre libros, sobre política, sobre cine, sobre todo lo que los demás en esa cena evitaban para mantener la atmósfera ligera. Me sorprendió su tono. No buscaba impresionarme. Era ácido, irónico, incluso incómodo por momentos. Hablaba como si no necesitara caerle bien a nadie. Eso, para alguien como yo, que siempre busca tener el control de la imagen que da, fue desconcertante. Y atractivo. Después de esa noche, no lo vi durante semanas. No intercambiamos teléfonos ni redes sociales. Pero me quedé pensando en él. Me pregunté si él también habría pensado en mí. Me lo imaginé en su casa, leyendo, escribiendo, descubrí después que era guionista freelance, tal vez repasando mentalmente nuestros breves diálogos. Fue él quien apareció meses más tarde. Me escribió por Instagram. Había buscado mi perfil a través de la cuenta de Flor. Me saludó con una frase que no voy a olvidar: no sos tan simpática como aparentás, y eso me gustó. Me reí. Y le contesté. Y así empezó todo. No con fuegos artificiales, sino con un mensaje que parecía una provocación. Con una tensión rara. Como si ambos supiéramos que entre nosotros las cosas no serían simples, pero igual queríamos jugar. Esteban era de esos hombres que no hacen planes, que se mueven con una lógica propia. Me llevaba la contraria en todo. Nunca me decía lo que yo quería escuchar, y sin embargo, no podía dejar de hablarle. Empezamos a vernos en cafés de barrio, en salas de cine con películas raras que solo él conocía.
Me enseñó a mirar el mundo desde su caos. Y yo, sin darme cuenta, empecé a desordenarme con él. Decir que nos enamoramos sería simplificar demasiado lo que pasó entre Esteban y yo. No hubo una sola chispa, ni un día específico donde dijéramos esto es. Más bien fue una secuencia de decisiones pequeñas, casi imperceptibles, que nos fueron acercando de una manera que a mí, tan estructurada, me confundía y fascinaba a la vez. Al principio nos veíamos una vez por semana. Después 2. Y pronto, sin hablarlo demasiado, nuestras rutinas empezaron a entrelazarse. Me daba cuenta porque tenía su cepillo de dientes en mi baño, porque el cajón de mi mesa de noche empezó a llenarse de libros suyos. A él le gustaba dormirse con una lámpara encendida, a mí no. Discutíamos por eso. Por eso y por muchas otras cosas. Pero también nos reíamos mucho. Tenía un humor ácido, filoso, que a veces me hería y a veces me salvaba del peso del día. Yo era más diplomática, pero aprendí a devolverle los comentarios con una sonrisa cargada de ironía. Nos gustaba ese juego. Pasamos muchos fines de semana explorando lugares escondidos de la ciudad, cafés con mesas de madera que crujían al moverlas, bares con luces rojas tenues donde el tiempo parecía diluirse. Librerías antiguas con estanterías torcidas, llenas de polvo y secretos. A Esteban le gustaban los lugares con historia, los rincones donde la gente no miraba mucho, donde él podía ser él mismo. Me llevó a un cineclub una noche lluviosa, vimos una película japonesa sin subtítulos, y aunque no entendí ni una palabra, recuerdo que fue una de las noches más intensas que compartimos. Me tomó la mano como si ese gesto no le costara. Como si no fuera él mismo quien siempre evitaba las demostraciones de afecto. Mis amigas no sabían qué pensar de él. A algunas les parecía interesante, a otras les caía mal. Es raro, decía una. ¿Y tú estás segura de que te quiere?, preguntaba otra. Yo no sabía qué responder. Nunca me decía cosas cursis, nunca hablaba del futuro. Pero estaba ahí. Y yo también. A veces eso era suficiente. La primera vez que me dijo te quiero fue en voz baja, casi como si se le escapara. Estábamos en su departamento, en su sofá pequeño, él tenía fiebre y yo le ponía un paño húmedo en la frente. Lo dijo mirando hacia otro lado. Yo me quedé quieta, como si se hubiese roto algo en el aire. Y respondí yo también, sin mirarlo, para que no sintiera que lo había arrinconado. Esteban tenía cicatrices. No las contaba, pero se notaban en su manera de evitar compromisos, de cerrar conversaciones importantes con un chiste o con silencio. Yo empecé a intuir que detrás de su forma de amar había miedo. Y en lugar de huir, me sentí responsable. Como si fuera mi tarea convencerlo de que el amor no era una trampa. Lo elegí. Con todo y sus manías. Con todo y su dolor. Después de casi 2 años de relación, surgió la idea de mudarnos juntos. No fue una propuesta romántica, de esas que uno recuerda con ternura. Fue algo práctico. Su arrendador iba a subirle el alquiler, y yo ya estaba harta de pagar renta en un estudio oscuro. Me pareció lógico que uniéramos fuerzas. Ya nos pasábamos más tiempo juntos que separados. Pero, dentro de mí, había una ilusión más grande que no dije en voz alta. Yo quería que fuera un paso hacia algo más serio. Hacia un compromiso más formal. Hacia una boda, tal vez. No lo decía, porque temía su reacción. Pero en silencio, esperaba que compartir un techo despertara en él las ganas de dar ese salto. Rentamos un departamento de 2 habitaciones en una colonia tranquila. Estaba lleno de luz, con ventanales enormes y piso de madera desgastada. Lo pintamos juntos. Discutimos por los colores. Yo quería tonos claros, él prefería algo más sobrio. Al final elegimos un gris suave. Acordamos repartirnos los gastos, y Esteban insistió en que cada uno conservara su independencia económica. Por si algo sale mal, dijo, con una media sonrisa que no supe cómo interpretar. El proceso de adaptación fue complejo. Él era desordenado, dejaba los platos sucios en el fregadero, usaba mis productos del baño sin pedirme permiso. Yo tenía rutinas fijas. Los domingos me gustaba limpiar la casa al ritmo de música de los años 80, y a él le molestaba el ruido temprano.
Nos ajustamos, poco a poco, pero nunca sin fricción. Y, lo más importante, nunca hablamos de matrimonio. Una noche lo insinué, después de cenar. No lo hice directamente. Comenté que 2 colegas de la agencia estaban comprometidos, y que me parecía hermoso cuando las parejas decidían construir una vida con un símbolo. Esteban se quedó en silencio. Luego me miró y dijo, ¿y para qué complicar lo que ya funciona? Me dolió más de lo que quise admitir. Fingí que no pasaba nada. Que era solo una diferencia de perspectiva. Pero algo dentro de mí se quebró esa noche. A partir de entonces, empecé a ver el anillo ausente como una herida abierta. Una especie de señal de que yo lo amaba más que él a mí. No era solo por el símbolo. Era por todo lo que representaba, el compromiso, la promesa, la voluntad de construir algo más allá de lo inmediato. Pero Esteban no creía en promesas. Decía que eran trampas, contratos sociales vacíos. Que lo importante era el presente, no un papel firmado. Y yo, que siempre me había sentido orgullosa de mi mente racional, empecé a sentirme ridícula por querer lo que él no quería. Y así fue como, sin decirlo, sin discutirlo abiertamente, se instaló entre nosotros una distancia silenciosa. Yo no lo culpaba. Pero me sentía menos. Como si su negativa a casarse fuera una forma sutil de decirme no eres suficiente. Lo seguía amando, pero algo se había torcido. Y empecé a guardarme lo que sentía. A fingir que todo estaba bien. A convertirme en esa mujer que sonríe por fuera y sangra por dentro. Y eso fue el principio de lo que vendría. Hay silencios que se vuelven habitaciones. Estancias invisibles donde uno habita con los pensamientos que no dice, con las heridas que no se muestran. Yo viví allí mucho tiempo. Después de la conversación en la que Esteban dejó claro que no creía en el matrimonio, empecé a vivir con una grieta en el pecho. Una que no sangraba, pero dolía en los momentos más insospechados. Como cuando pasábamos por alguna iglesia y veía a una pareja salir recién casada, con arroz en el cabello y los ojos brillantes. O cuando alguien me preguntaba para cuándo la boda, y yo sonreía torcido, diciendo no está en nuestros planes aunque en realidad sí estaba en los míos. Me dolía que no quisiera casarse. No porque necesitara una boda de ensueño o una fiesta con 1000 invitados, sino porque sentía que esa negativa era un reflejo de algo más profundo, un límite. Una pared emocional que no podía cruzar. Intenté racionalizarlo. Pensar que el compromiso no dependía de un anillo ni de un juez. Me repetía eso como un mantra. Pero al mismo tiempo me preguntaba por qué, si él realmente me amaba, no podía simplemente decir que sí. Ese resentimiento, que empezó siendo apenas una incomodidad, se fue transformando. Lo disfrazaba bien. Cocinaba, reía, hacíamos planes de vacaciones. Pero dentro de mí había algo tenso. Como si, por mucho que me esforzara, él siempre me mantuviera a medio camino. Me sentía elegida, pero no del todo. Como si yo fuera suficiente para vivir juntos, para compartir días, para desvestirnos y dormir abrazados, pero no lo suficiente para decir sí, contigo quiero envejecer. Con el tiempo, ese pensamiento me cambió. Me hizo desconfiar, compararme con otras mujeres, cuestionar mi propio valor. ¿Será que no soy la indicada? ¿Será que está esperando a alguien mejor? Cada vez que lo veía distante, cuando se perdía en sus pensamientos, cuando salía a caminar sin avisar, mi mente tejía historias. No tenía pruebas. Pero mi inseguridad se volvió su sombra. Nunca se lo dije. Jamás le confesé que lloré sola algunas noches, en la ducha, porque sentía que me amaba a su manera, sí, pero no de la forma en que yo necesitaba ser amada. Y como no lo decía, empecé a buscar alivio en otras cosas. Me volví más presente en redes sociales. Me arreglaba más para salir sola. Me reencontré con amigas del pasado. Necesitaba sentirme vista. Deseada. Elegida, aunque fuera por otros ojos. Fue en esa época cuando conocí a Leo. Sí, este no es el momento de hablar de él aún, pero su sombra se dibujó justo en este punto de mi historia. Esteban no cambió. Seguía siendo él. Con sus mismos gestos. Sus mismos silencios.
Sus mismos ojos que no sabían mentir pero tampoco sabían prometer. Yo, en cambio, ya era otra. Leo apareció en mi vida de la forma más simple y casual posible, en una reunión del trabajo. No trabajaba directamente conmigo, pero había sido contratado como consultor externo para un proyecto de diseño gráfico. La primera vez que hablamos fue por un error en una entrega. Me llamó por teléfono y, en lugar de lanzarse al problema, me hizo reír. Así de sencillo. Me reí. Era encantador sin esfuerzo. No forzaba su carisma, no parecía querer impresionar. Tenía algo accesible. Como si no esperara nada, y eso, para alguien como yo, cansaba de esperar que alguien me eligiera por completo, fue un respiro. Empezamos a coincidir en cafés dentro del edificio, en pasillos, en juntas pequeñas. Me escuchaba de una forma que hacía tiempo no sentía. Cuando hablaba, él me miraba a los ojos sin desviar la atención. Se interesaba por lo que decía. Me hacía preguntas. Me devolvía la mirada como si mis ideas fueran valiosas. No fue un romance fulminante ni un coqueteo descarado. Fue una conexión suave. Peligrosamente suave. Una tarde, al salir de una reunión, él me invitó a tomar un café porque quería conocer mejor mi estilo de trabajo. Acepté. Nos sentamos en un lugar pequeño, cerca de la oficina. Hablamos de todo, menos de trabajo. Hablamos de música, de películas, de la infancia. Me hizo sentir como si me viera de nuevo. Y en un momento, sin decir nada, me tocó la mano. Fue un gesto breve. Apenas unos segundos. Pero mi corazón reaccionó como si me hubieran encendido una alarma interna. Volví a casa esa noche y Esteban estaba en la cocina, cortando zanahorias en silencio. Le sonreí como si todo estuviera bien. Como si yo no hubiera sentido algo por otro hombre. Como si no me estuviera derrumbando por dentro. Pasaron semanas antes de que algo más ocurriera. Lo juro. Luché conmigo misma. Me decía, no lo arruines, no pongas en riesgo todo lo que construiste. Pero dentro de mí ya había un deseo. Y no era solo físico. Era emocional. Quería sentirme vista. Elegida. Quería que alguien me dijera, sin miedo, sí, eres tú. La noche en que todo pasó fue un jueves. Esteban estaba en un congreso en otra ciudad. Me escribió para avisar que había llegado bien. Yo estaba sola. Leo me envió un mensaje, preguntando si podía pasar por mi departamento para mostrarme unos cambios en el proyecto. Dije que sí. Pensé que podría manejarlo. Que todo seguiría siendo profesional. No lo fue. Fue una sola vez. Una única vez. Un error. Un impulso. Un acto que nació de la herida, no del amor. Después de eso, no volví a ver a Leo en persona. Lo evité. Me odié. Me prometí que no diría nada, que sería un secreto que me llevaría a la tumba. Pero dentro de mí algo se quebró. Me volví más callada. Más distante. Más insegura. Esteban lo notó. Y aunque no supo exactamente qué había pasado, lo presentía. Lo sentía en mi manera de evitar su mirada, en mis respuestas cortas, en el abrazo que ya no tenía fuerza. Y así fue como empecé a vivir con el peso de la culpa. Con el miedo de que me descubriera. Con la certeza de que había puesto en riesgo lo único que me quedaba. Porque sí, solo lo engañé una vez. Pasaron semanas en las que fingimos seguir juntos, aunque el silencio era cada vez más evidente. Yo intentaba hacérmela fuerte, sonreír como si nada, pero Esteban ya no era el mismo. Su mirada se había vuelto distante, su cariño, mecánico. Y yo lo sabía, lo presentía desde el fondo. Hasta que un día volvió temprano a casa. Sin decir palabra, dejó un sobre la mesa y empezó a guardar sus cosas. Adentro del sobre estaban los mensajes, las pruebas de lo que hice. No me gritó. No me pidió explicaciones. Solo dijo que no podía quedarse, que el daño estaba hecho, que ya no confiaba en mí. Le rogué. Lloré. Me arrodillé frente a él como última muestra de arrepentimiento. Pero ya era tarde.
Esteban se fue. Sin odio. Sin escándalos. Solo con decepción. Y así me quedé. Sola.